Buen día a todos. Qué gozo verles y traer hambre. ¿Tienen hambre? Vamos a dar gracias porque el Señor de la mesa ya se ocupó de prepararla para nosotros. Abba, Padre, gracias por tu amor eterno, constante hacia cada uno de nosotros y porque tu deleite es darnos pan de vida y enseñarnos a comer de tu mesa, a participar de ti, a participar de Jesús. Jesús dijo, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes parte conmigo. Y hoy venimos a sentarnos a comer verdad, a comer vida, a permitirte a ti ministrar a nuestro espíritu para que el producto de esta ministración tuya nos haga crecer en la semejanza de Jesús. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros entendemos. Y qué descanso es saber que tú eres el responsable de nuestra vida y de nuestro crecimiento y que podemos descansar, confiarnos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Viviendo la salvación es permitirle a Dios cumplir en cada una de nuestras vidas la transición de la naturaleza humana a la divina en tiempo real y ver el producto de lo que Él hace en ti para establecerte en la naturaleza divina. Y esto ocurre vía las tres grandes operaciones de la salvación descritas en Tito, el capítulo 3, versos 4 al 7, que son el punto de partida de lo que Dios quiere enseñarnos a vivir. Él se ocupó de diseñar y de provisionar el cómo cada uno de los que le creemos somos transformados desde la raíz. Y lo hermoso de la salvación es que la opera Dios en ti. Que tú no tienes que ganártela, tú no tienes que tener cierta capacidad para entender y para lograr. Todo eso opera en el ámbito del dominio humano. Pero la salvación de Dios no puede lograrse humanamente. No es de la competencia humana. Es absolutamente trabajo de Dios. Y hemos estado entendiendo cómo Dios lo ha hecho, las partes que están hechas, que es la salvación por misericordia y que incluye toda la obra de Dios desde la creación del hombre hasta la consumación de la obra de misericordia que estableció la resurrección de Jesús. Y mis hermanos y hermanas, esto es, ¿cuál es la palabra? Estas verdades son infinitas. Somos introducidos a ellas para que empecemos a vivirlo y conforme lo vivas, el Espíritu Santo se va a encargar de arraigarte y profundizarte en la verdad contenida
en cada una de estas operaciones de la salvación. Pero todos tenemos que empezar con lechita, ¿verdad? Con un cuidado especial de nuestro Padre, porque su intención no es deslumbrarnos con lo que Él sabe, sino habilitarnos para que participemos de lo que Él ha provisto para nosotros. Entonces, si en tu corazón ya está claro el hecho de que todo es vivencial, que nada es conceptual en la obra de Dios, todo está hecho para que tú lo poseas en ti, que sea parte de ti. Y también está claro que el encargado de hacer o realizar eso en ti es Él. Entonces, ¿qué sigue? Aprender a permitírselo. Aprender a vivir su trabajo en tu espíritu, porque ahí es donde ocurre. Y si está ocurriendo en tu espíritu, va a manifestarse en tu alma y en tu cuerpo. Y si no está ocurriendo en tu espíritu, no. Y eso hace que no haya confusión. Estoy viviendo, soy producto de la obra de Dios. Hay una escritura que me encanta es Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, porque ahí habla de la salvación en términos prácticos. Y dice, por gracia soy salvo, estoy personalizándolo, por medio de la fe. Y la fe no es obra mía, es un regalo que Dios me da. No es por lo que yo puedo hacer mis obras, para que nunca yo me gloríe. Y luego dice, porque soy hechura suya. Soy hechura suya. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, esa frase, soy hechura suya, se la hablo a mi Padre, soy hechura tuya, Padre. Así que donde no esté trabajando tu hechura en mí, procede. Porque eso es lo que yo anhelo, ser hechura tuya. Que no haya otra hechura en mí, ni la de mi Padre terrenal, ni la de nadie en mi vida, mucho menos del diablo. Y peor todavía lo que yo haya hecho de mí mismo. Todo eso es anticristo. Todo eso está opuesto a Jesús en mí. Pero la hechura de Dios, ser hechura suya, es la obra de la salvación. Y entonces, comprendernos allí y engranarnos en la vivencia de la salvación va a hacer que el producto en ti sea la obra de Dios. Y vamos a continuar admirando su obra en el firmamento y en los planetas y en el universo, pero eso se va a quedar chiquito en comparación a su obra en ti, ¿sí? Y de eso se trata nuestro tiempo aquí en la tierra, y obviamente lo que sigue después de este tiempo aquí, pues eso va a ser maravilloso, pero no somos llamados a vivir soñando, amados hermanos. Somos llamados a vivir la salvación momento a momento para que la gloria de nuestro Padre se manifieste en nuestras vidas, porque a Él le interesa muchísimo que tu vida sea el mensaje del Evangelio. El Evangelio verdadero no se predica, se vive. ¿Sí? El Evangelio verdadero es la evidencia en tu vida de que Dios te ama y te ama de tal manera que te ha vuelto a hacer en su semejanza. Y tú sin esfuerzos manifiestas la realidad
de su naturaleza en ti. ¿Cómo? Interactuando con los seres humanos que te rodean. Cuando lo que tú vives es divino ante las situaciones humanas, la evidencia de Dios está anunciándose. ¿Sí? Ese es el verdadero testimonio de Dios en ti, prometido por Jesús. Sus últimas palabras en la tierra es: recibirás poder cuando haya venido sobre ti, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serás testigo, empezando en tu hogar y hacia todo el mundo. Entonces, hemos estado escuchando al Espíritu Santo introducirnos a esta verdad maravillosa que es la obra de Dios para hacerme igualito a Jesús. Eso es un sinónimo de la palabra salvación. Y cómo Dios lo hace. Hoy vamos a continuar permitiéndole a Él hablarnos. Y hoy lo que Dios pone en mi corazón para compartir es que es tan importante que tengamos claridad en la tercera obra de la salvación, porque las dos primeras requieren de una decisión de tu parte de recibir a Jesús en tu corazón para que la misericordia te sea aplicada. Jesús ya pagó por todos los pecados de todas las personas, de todo el mundo, de todos los tiempos. Pero ese pago tiene que ser aplicado individualmente a cada individuo que le recibe. Entonces, por eso es el que cree, esa persona es redimido, es rescatado de su vana manera de vivir, y el pago es la sangre que Jesús vertió por ti y por mí, por todos. Entonces la misericordia va de lo general a lo individual cuando tomas esa decisión. Y esa decisión tomada instantáneamente resulta en lo que Dios hace en tu espíritu. Pero al mismo tiempo que se aplica el pago, también ocurre la segunda obra de la salvación, que es la regeneración. Porque una vez que queda pagado tu pecado, no hay impedimento para que seas renacido. ¿Sí? Entonces Dios opera la regeneración, que es volverte a ser, esta vez ya no de la simiente de Adán, sino de su simiente. Y esa obra es instantánea, poderosa, asombrosa, y vamos a entenderla en mucho más detalle, como ya mencionamos, conforme cada uno aprendamos a vivir la tercera obra de la salvación. Porque el resultado de una decisión tuya es que eres salvo por misericordia y por el lavamiento de la regeneración. ¡Pum! Ya, hecho. Pero ahora viene la vivencia de eso. Y la vivencia está sujeta a tu entendimiento. ¿Sí? Me uso como ejemplo. Cuando yo tenía 4 años de edad, hice esa decisión. Y no fue una decisión emocional, fue algo que Dios operó en mí y fue maravilloso. Yo tengo clarísima esa memoria de abrirle mi corazón a Jesús. Y hoy entiendo que la salvación por misericordia y la regeneración fue efectuada ahí. Pero el entendimiento, la renovación de mi entendimiento
fue desviada por las doctrinas humanas que me fueron enseñadas y que recibí y creí y traté de practicar, pero que no eran la obra de Dios en mí. Entonces, en lugar de nacer de nuevo y ser entregado al Espíritu Santo para que Él fuera mi maestro y me llevara por la ruta que el Padre designó para mí, el camino fue empezar a aprender la manera que los seres humanos han humanizado el Evangelio, ¿sí? Y entonces entrar en la práctica de doctrinas, de esto, de aquello, de lo demás, y toparte con la realidad humana, la incapacidad de cumplir la palabra de Dios por tus esfuerzos. Pero cuando agarramos la Biblia y empezamos nosotros a disectar y a decir, hazle por acá, hazle por allá, y nosotros creemos así, nosotros creemos así, es un mundo de confusión, pero nunca ha producido a Cristo en nadie. Y hay miles de años de evidencia que corroboran esa realidad. Por ende, no es la obra de Dios, porque ¿saben qué? Dios no fracasa en su obra. Lo que Él hace es evidente. Entonces, después de décadas de estar en ese asunto de querer ser, pero no poder, que es el estado que declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando dice, yo con mi mente quiero hacer lo bueno, pero encuentro otra ley en mis miembros que me arrastra y me lleva a hacer lo que no quiero, y todo ese discurso que habla de el esfuerzo humano por cumplir. Entonces, y es el preámbulo para Romanos 8, donde habla de lo que Dios hace. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, ¿te das cuenta? Sino conforme al Espíritu. Ya no viven en la naturaleza humana, ahora participan de la naturaleza divina. Y luego dice, porque, da la razón, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién operó eso? Dios. Solamente cuando llegué personalmente al fin de mis esfuerzos y en su gracia, en su misericordia, Dios me permitió llegar allí y llegar a un punto de ya no querer seguir, ya no más de nada de esto. Pero no fue un acto de me alejo de Dios, sino al contrario, vengo a ti para que tú me expliques cómo funciona esto, porque cómo va a ser que tú te comprometas y no funcione. Eso es imposible, tú no mientes. Y ese fue el punto que permitió que el Espíritu Santo pudiera empezar a hacer su trabajo y a operar en las cuatro específicas formas en que Él hace el trabajo de la renovación de nuestro entendimiento. Y ¿se acuerdan de las cuatro formas? Es revelarte la verdad, que es la única forma de recibir fe. La fe viene por oír a Dios hablarte. Segundo, es redarguirte, que es la confrontación de esa verdad con los engaños que uno trae puestos. Y un engaño es algo que tú crees que es verdad. De otra forma es nada más una mentira.
lo que tienes identificado como mentira, no lo vives, porque no, es mentira. Pero lo que consideras que es verdad, te sometes a ello. Y entonces traemos una sarta de engaños puestas, amados hermanos, que el Espíritu Santo tiene que confrontar para que estemos de acuerdo en que eso sea destruido. Y solo entonces puede haber la corrección, que es el proceso por el cual el Espíritu Santo escribe esa verdad que te fue mostrada. Ahora tiene que ser escrita en las tablas vivas de tu corazón, 2 Corintios capítulo 3, para que esa palabra cobre vida en tu espíritu. ¿Sí? Yo creía que con meterme la Biblia al cerebro, el acto de memorizar, y con fórmulas de meditación aprendidas, ¿no? Que esa era la magia de poder vivir lo divino. Y ¿sabes qué? Pues sí, te llenas la cabeza de cosas, pero la letra mata, porque mientras más memorizas y menos vives, ¿cómo te sientes? Pues más condenado. Porque tenemos este entendimiento retorcido de que ya lo sé porque tengo memorizada esta escritura o aquella. Entonces, la renovación del entendimiento es una obra divina que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, porque no hay otra manera provista para que puedas participar de la naturaleza de Dios. Y recuerda que esa participación es el acto de ser uno con Dios. Es Dios en ti y tú en Él, fundiéndose en un mismo espíritu para que tú vivas lo que Él es. Pero mientras mi entendimiento estaba razonando las cosas divinas humanamente, esa unión espiritual es imposible. Y todo lo que vives es frustración y engaño, hipocresía, porque tienes que aparentar, ¿no? Pues si tú sabes, entonces tienes que aparentar, lo cual es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Pero, ¿qué hace Dios? Pues en su amor por ti, Él te pone en evidencia. Y a tu enemigo le encanta que seas puesto en evidencia. Por eso Jesús dijo, no se preocupen, todo lo que se habla en secreto va a ser hablado desde las azoteas y todo lo que se hace en oculto va a ser expuesto. Nada va a quedar oculto. Bueno, ¿qué quiere tu Padre? Limpiarte, de forma que no haya ya nada que ocultar. ¿Sí? Y eso se llama andar en la luz. Como Dios es luz, tú también. Pero eso requiere este proceso de entender divinamente, con la mente de Cristo, todo lo que eres y todo lo que vives. Y ese trabajo que si lo percibiéramos humanamente, sería imposible, y lo es humanamente, es absolutamente posible, es sencillo y fácil para Dios hacerlo en ti. El único asunto es que tú, yo, cada uno de nosotros, determinamos si participamos o no en ese trabajo. Y esa decisión la vivimos tomando todo el tiempo. Primero, en la vida de nuestros pensamientos. Y segundo, en nuestras acciones.
Vamos a profundizar eso un poquito, pero vamos a asegurar que todos estamos claros en el propósito de la renovación de tu entendimiento. El propósito de la renovación de tu entendimiento es darte la mente de Cristo. Primera de Corintios 2 termina diciendo el capítulo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Personaliza eso. ¿Qué dice? Mas yo algún día es posible, porque esta es una declaración de fe, y fe quiere decir que Dios lo va a cumplir en ti. Entonces, si tú das este paso de fe para aceptar esta propuesta de Dios de que ya no operes con la mente humana, sino que le permitas a Él instalar y activar en ti la mente de Cristo, ¿qué sigue? Vivir el proceso. ¿Sí? Vivir el proceso del cumplimiento de esa promesa, no por tu esfuerzo, sino por su poder. Tú eres el beneficiario, Él es el hacedor. Pero eso tienes que elegir vivirlo constantemente. Y aquí es donde está el aprendizaje personal que cada uno de nosotros tenemos que recibir y ejercer. El Espíritu Santo no te va a enseñar conceptos, te va a enseñar vivencias. Porque el entendimiento se construye en las vivencias. Las escuelas humanas te llenan de conceptos, pero hay una divergidad, no, hay una dicotomía, es la palabra, no quiero usar palabras complicadas, una división entre la vivencia y los conceptos. Y en el ámbito humano se acepta que las vivencias sean nulas siempre y cuando el concepto esté allí. ¿Sí? Pero en la vida divina no hay separación. Entonces, parte de la renovación de nuestro entendimiento incluye que el significado de las palabras en nuestro espíritu sea renovado para que ya no sea un significado humano que está construido bajo entendimiento humano y experiencias humanas, sino que esté construido por las vivencias divinas que Dios cumple en ti. Vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando tú escuchas la palabra amor, o cuando tú la hablas, ¿qué significado tiene en tu corazón? Bueno, lo típico es que dependa del contexto. Bueno, mira, si estamos hablando de amor en la iglesia, pues quiere decir a lo mejor esto. Pero si estamos hablando de amor en otro ámbito, pues es otra cosa. ¿Sabes qué es lo hermoso del lenguaje divino? ¿Se acuerdan cómo se llama el lenguaje divino? El lenguaje divino se llama verdad. Es que solo hay un significado perfecto, eterno, para cada palabra. Y si quieres operar en la mente de Cristo, necesitas permitir al Espíritu Santo renovar tu entendimiento.
Ahora vamos a poner en cámara súper lenta el proceso de pensar. ¿De acuerdo? Para que comprendamos cómo va a trabajar el Espíritu Santo en esta obra de renovación. Si tú tomas a un recién nacido en el ámbito humano, terrenal, y quieres que ese bebé te explique cosas, y alguien te ve pidiéndole al bebé, te va a decir, estás loco, el niño no sabe nada todavía, no entiende, ¿cierto? O sea, no puedes esperar, ¿por qué? Porque no ha vivido el tiempo necesario para que se vayan construyendo en su entendimiento el significado de palabras y la vivencia que eso conlleva y los conceptos humanos que eso conlleva. Pero tú toma a una persona de 80 años y siéntate a escuchar la historia de lo que amor significa en su vida, si te la quiere contar. Porque ahí sí hay un montón de cosas relacionadas a esa palabra. Y si escuchas las canciones que circulan y que ganan en el ámbito humano, que hablan de amor, te das cuenta que la mayoría se va por el lado negativo. La traición, esto, aquello, el desengaño, el anhelo de una búsqueda que nunca termina en encontrarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué ves? Corrupción. ¿Sí? Ahora, ya hablamos generalmente, ahora permítele al Espíritu Santo ponerte en el espejo. El espejo que Él va a usar en tu vida es Jesús. ¿Sí? Porque a Dios no le interesa. Su proceso es tan efectivo y tan poderoso que a Él no le interesa pasarte por años de terapia para que tú trates de dilucidar y ver por dónde va el hilo de que conecta esto y aquello. Él ya sabe. Y sus métodos son asombrosos. Es como regenerarte. Sencillo. Te uno a Jesús en su muerte, destruimos tu hombre viejo y hacemos uno nuevo y ya. Acabamos. Pues la renovación de tu entendimiento va a ocurrir en semejante poder si tú aprendes a vivirla. ¿Sí? Entonces, cuando aceptas vivir la renovación de tu entendimiento, que es el paso número 1, porque el que no se determina a permitirle a Dios reescribir, eso es lo que tiene que suceder, reescribir tu entendimiento, pues no va a participar del proceso y va a vivir argumentando, porque eso es lo normal. A ti te dicen amor y tú tienes malas experiencias con eso y ¿qué haces? Respingas. Porque te hacen vivir cosas que no quieres, que no te gustan, que te duelen. Te están tocando una llaga. A mí ni me hables, no, ni me hables de eso. ¿Qué ha sucedido? ¿De dónde viene ese entendimiento? Pues de todas las vivencias humanas que han construido tu entendimiento. ¿Cómo vas a participar del amor divino con todo eso adentro de ti?
No se puede. Y muchos buscamos el amor de Dios, pero en estado de víctimas. Padre, tú sabes que a mí nadie me quiere, pero tú sí me quieres y yo me refugio en tu amor. ¿Puedes oír a Jesús diciendo eso? Entonces, puedes ver en este sencillo ejemplo la urgencia que tenemos cada uno de permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento. Pero esto va mucho más allá de un concepto. Esta obra de renovación tiene que ir a donde está toda esa experiencia corrupta, dañina, venenosa, y sacarla de ti. Eso se llama santificación. La obra que Dios hace para limpiarnos de lo que no es divino. Solo en el proceso divino, una vez que eso ocurre, se puede reescribir el significado de una palabra en tu corazón. No antes. Imagínate que se está cocinando un platillo y lleva una cucharada de sal, la receta. Pero por accidente, vamos a usar eso en el ejemplo, cuando se abrió el frasco, se vació el frasco. Entonces, ¿qué pasa con eso que estaba ahí en la... Ya no sirve. ¿Cómo lo arreglas? Mira, vamos a echarle, a mí no me importa qué le eches, ya no puedes arreglar eso. No tiene remedio. Hay que tirar eso, lavar bien el traste y empezar de nuevo. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando en tu corazón la palabra amor está corrompida por las vivencias humanas, por las obras del diablo, por tus propias obras, esa palabra en ti ya no sirve. Tiene que ser removida. Santificada. Para que pueda ser reescrita en tu corazón. Y solo entonces la puedes vivir correctamente. Y así cada palabra en tu vocabulario, cada palabra en tu criterio, porque eso es lo que usas para hacer, para razonar, para actuar, para todo. Dependes de lo que está escrito en tu corazón. Y cabe aclarar que tu cerebro sencillamente registra y hace un proceso físico para que tu cuerpo pueda participar de eso. Pero allí no está el asunto está en tu corazón, tu espíritu. Es el verdadero lugar de tu mente. Cobra sentido entonces, ¿por qué Jesús en Juan 17 le dice al Padre, santifícalos en tu verdad?
¿Puedes verlo? ¿Quién lo va a hacer? El Padre. ¿En quién? En mí, en ti, en cada hijo, cada hija. Porque, mira, ni tú ni yo tenemos idea de lo que hay en nosotros y cómo se construyó. Tenemos memorias, las cosas que más nos duelen son las que ganan. ¿Te ha pasado que cuando traes un dolorcito ahí, o 15, depende de tu edad, ¿no? Que te anda dando guerra, pero de repente te machucas, se te olvidan todos los demás porque ese es el que ahorita grita, ¿no? Y así está el ser humano, lleno de cosas, pero las que más gritan son las que le pone atención. Pero Dios tiene clarísimo todo el esquema de tu entendimiento y sabe que ese entendimiento es totalmente incompatible con su entendimiento, que esa mente humana es totalmente opuesta a la mente de Cristo. Y esto explica por qué toda la enseñanza bíblica que le puedas querer meter a un ser humano jamás lo va a transformar. Nada más lo va a complicar y va a producir, en el peor de los casos, a Saulos de Tarso. ¿Sabes a qué me refiero? Gente que desde su infancia se invierte en las escrituras, pero cuando Dios se hace presente lo odian a muerte. Y esto debe ser una enorme, enorme lección para todos nosotros si le permitimos al Espíritu Santo abrirnos los ojos. Queremos seguir imponiendo las reglas del antiguo pacto. Queremos forzar a nuestros hijos, por ejemplo, a que aprendan las cosas porque nosotros creemos de esta manera y esto es... ¿Y cuándo ha dado resultado eso? Entonces, la renovación del entendimiento es una obra tan especial, tan única de Dios en cada uno de nosotros. No hay sustituto. Y el primer paso, repito, es aceptarla. ¿Sí? Así como tuviste que llegar a la decisión, ¿sigo vacío aquí adentro de Dios o le abro mi corazón para que entre adentro de mí? Y a lo mejor no lo entendiste plenamente cuando lo hiciste, pero fuiste movido a hacerlo y dijiste, aquí está mi corazón. Y Dios se manifestó en tu corazón. Y ni siquiera entendiste como yo. Jamás entendí que yo había sido salvo por misericordia, redimido de la maldición humana. No tenía entendimiento. Regenerado, mucho menos. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo define esta situación y dice, mientras el heredero es neófito. Está traducido al español como niño, pero quiere decir ignorante, no sabe. En nada es diferente al esclavo, aunque ya es dueño de todo. Qué terrible estado de ser, ¿no? Ya eres dueño, ya tienes derecho a todo, pero sin el entendimiento divino construido en ti, en nada diferimos de un esclavo. Y es evidente. El esclavo vive temor, vive angustia, vive afán, vive corajes, vive tentaciones, vive esclavitudes. Eso es su naturaleza. Y los hijos ignorantes viven lo mismo.
con explicaciones bíblicas, argumentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos urge, amados hermanos, caminar, entrar a vivir esta tercera obra de la salvación. En esa obra, todo lo que fue hecho en misericordia, todo lo que fue hecho en regeneración, toda la obra de Dios va a ser explicada, va a ser escrita en tu corazón. Pero si no entras a vivir la renovación de tu entendimiento, estás perdiendo tu tiempo. Bueno, empiezo tomando la decisión. Le sigo con la mente humana y trato de añadirle cositas y ir haciendo mis parchecitos, ¿no? Yo había construido un montón de parches y globos y ya les he contado cómo el Espíritu Santo tronó todo en una frase. Una vez que yo había aceptado, nunca es agresión. Dios no va a agredirte, nunca, 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 nunca. Al peor pecador no lo agrede. Lo invita. Y tú como hijo, hija de Dios, es lo mismo. Él te va a invitar, no te va a obligar. Por eso él dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que si no le metes un freno de acero a la boca, no te obedece. Pero no dijo, te voy a hacer como el mulo. No, 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 no. La decisión de decir, Padre, acepto que construyas en mí la mente de Cristo. Santifícame en tu verdad. Porque de otra forma yo vivo actuando basado en un montón de mentiras. Y aquí hay algo importante que incluir para que entendamos con qué estamos jugando. La mentira que identificas como mentira no te hace daño, porque es mentira. Pero la que crees como verdad es engaño y te sometes a ella. ¿Sí? Y todo aquello a lo que eliges someterte, lo permites en tu vida. Yo hoy ante ustedes, por gracia de Dios, les puedo decir, hay alguien a quien no le tengo nada de confianza. ¿Sabes a quién es? A Cristóbal. Cero. Punto. Nada. No, señor. Lo que en mí alega, se lo llevo a mi padre. Padre, porque está alegando mi cabeza. O sea, no, 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 no. Yo necesito escucharte a ti al 100%. Entonces, límpiame. Aquí todavía hay cosas que no están procesadas. Es tan hermoso cuando empiezas a ver su trabajo. Y ya no hay argumentos. Pero el inicio de todos es un montón de argumentos. No te engañes. Porque todo eso que traes adentro, que no está renovado, alega. Y fíjate cómo lo describe Dios, 2 Corintios, capítulo 5. Perdón, capítulo 10. Dice, las armas, versículo 4, perdón, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, paréntesis, no son externas,
No son lugares geográficos, no son lugares altos como en el Antiguo Testamento. No, no. Son internas a cada corazón. Mira cómo están descritas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es interno, ¿sí? Entonces, tomar la decisión de vivir la salvación de Dios es tomar la decisión de renunciar a tu entendimiento. Que es precisamente lo que Jesús nos declaró cuando dijo, si quieres venir en pos de mí, ¿qué? Niégate. ¿A quién? A ti mismo. El problema no está afuera. El problema lo traes prendido aquí adentro. La decisión de vivir la renovación de tu entendimiento requiere que comprendas que va a haber un parteaguas en tu corazón, en tu espíritu, y que todo lo que tú traes a la mesa tiene que ser santificado. Para que en tu corazón solamente quede lo que el Padre va a escribir por su espíritu en ti. Y esto requiere de acciones concretas, constantes. Porque en la naturaleza humana vivimos con una mente completamente desordenada. Ahí está. La mente de Cristo es ordenada. ¿Sí? No piensa sola. Porque pensar solo es romper comunión. ¿Lo oíste? Cuando yo me arranco solo, he roto comunión con mi Padre. Ya no me importó lo que Él tenga que decir al respecto. Ya voy yo solo. Y vienen los argumentos, pero todos esos peros que surgen, argumentos. Y date cuenta cómo lo describe el Espíritu Santo. Todo argumento y toda altivez, porque es un acto de altivez no escuchar, no recibir el pensamiento de Dios, sino darle por nuestro lado. Bueno, vamos a las instrucciones concretas de cómo iniciar. Y ¿no es maravilloso que todo está declarado por el Espíritu Santo y cuando Él te lo teje y te lo presenta es clarísimo y en tu corazón Él está abriendo los ojos de tu entendimiento, te está dando claridad de cómo proceder? Recuerda, el trabajo es suyo, la participación es tuya. Pero no puedes participar si no entiendes. ¿Cómo le haces? ¿Por magia? No, Dios no es mago. Eso es barato. Eso es truquería. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, los primeros versículos. De hecho, todo este capítulo toda esta carta es importante. Y si vas a aceptar vivir la renovación de tu entendimiento, tienes que vivir muy pragmáticamente, muy concretamente,
el hecho de negarte a ti mismo, pero no es quedar en un vacío, sino es permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo en ti. Pero hay acciones específicas que tenemos que aprender a vivir todo el tiempo. Esto es una constante, no un evento. ¿Sí? Y entonces aquí está la instrucción. Personalízala. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Ya lo escuchaste? Quiero la renovación de mi mente, estos son los requerimientos. Desechando pues toda malicia. No vamos a ocuparnos hoy de profundizar en el significado divino de cada palabra que está aquí, pero el Espíritu Santo te lo quiere dar. Nada más voy a tocar en uno, malicia. ¿Qué es malicia? Es un tesoro humano que se adquiere a palos. La malicia se aprende desde chiquito, porque tus hermanitos te hacen trampa, te inducen a cosas y luego se ríen de ti y dices, ahora ya aprendí, no me la vuelven a hacer, eso es malicia. Y luego aprendes a hacerle mal a otros también. Esa sabiduría humana, diabólica, es necesaria si vas a vivir en la existencia humana. Que no tiene malicia, sufre por demás. Pero es terrible, porque es una cadena de corrupción que va creciendo y creando un cáncer allá adentro tremendo. Y ahora el Espíritu Santo te invita a fe, porque espérate, desechar toda malicia. Entonces, ¿qué? ¿Me dejo? En los argumentos, ¿verdad? No. Me confío. La vida divina es la vivencia de Dios en ti. Es Él presente, amándote en su capacidad de amar, en todo lo que eres. Cuando tu corazón alberga dolor, tu Padre quiere sanarte. Por eso Él prometió quitar la tristeza y darte gozo. Tomar las cenizas y darte gloria. Pero esas no son promesas poéticas baratas. Son promesas firmes. Y para cumplirlas, Él requiere de tu confianza. Ahora, Él no te pide lo imposible para ti. La burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿verdad? Y Él sabe cuando traes el corazón arisco. Entonces Él se va a ganar tu confianza, amándote.
amándote, si te dejas. ¿Te das cuenta? Esto se vuelve absolutamente personal. Eres tú y Dios, en lo íntimo. Lo superficial se acaba. Las terceras personas son irrelevantes. Tú no puedes salvar a nadie y nadie te puede salvar a ti fuera de la obra de Dios adentro de ti. El fruto de esa obra te permite ser bendición a otros. Pero lo que Dios nunca va a hacer es crear codependencias, donde si no está fulanito bien, yo estoy mal. Si la otra persona se porta mal, yo estoy hecho pedazos. No, absolutamente no. Dios va a construir en ti a un hijo, a una hija idénticos a Jesús. Pero aquí es donde el proceso se hace carne, se hace real. Cuando te decides a confiarte al Padre para decir, aquí estoy. Cumple esto que me prometes. Hazme como Jesús es. Y aprendes a permitirle a Él darte la capacidad de vivir ese acuerdo. No te va a costar esfuerzo cuando el poder te lo da Él. Pero sí vas a aprender disciplinas como esta. Estas son disciplinas, no malicia. Mientras malicia esté adentro de ti, va a reclamar su lugar. No, espérate, no le creas, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Voy bien o me regreso? Esa manifestación de malicia en tu corazón solamente debe conducirte a entregarte más. Padre, renuncio a esto. Límpiame. Ya no quiero esto adentro de mí. En lugar de obedecer a la malicia, porque vas a tener esa opción en el proceso. O te sometes a Dios, o te sometes a lo que Él no ha limpiado en ti todavía. Y con eso quedas introducido, introducida a las demás palabras que el Espíritu Santo necesita aclarar en tu corazón. Te das cuenta que el entendimiento divino es otra cosa. Y el Maestro está residiendo en tu espíritu. No requieres de terceras personas. De hecho, nadie te puede enseñar externamente. Eso está prometido por Dios. Hebreos capítulo 8 dice, nadie enseñará a su prójimo y nadie enseñará a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque Dios no está hablando de la exposición de algo. Eso no es enseñanza. Dios está hablando de la vivencia. ¿Sí? Y eso solamente Él lo puede producir en ti. Esto que tenemos aquí ahorita no es enseñanza. Es exposición. Lo que está ocurriendo en tu interior, si el Espíritu Santo está alumbrando los ojos de tu entendimiento y redarguyendo tu corazón y está escribiendo la verdad en tu corazón, eso es enseñanza. Y eso es una obra divina.
Así que hoy, finalmente, el Espíritu Santo nos ha traído a una decisión eterna. Y el que tiene oídos para escucharle y disposición para recibir lo que ha hablado a tu corazón, va a maravillarse de la obra de renovación. Mis hermanos, nuestro Padre nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, para que Él se convirtiese en el primogénito entre muchos hermanos. Pero nuestro Padre no está satisfecho con que hayamos abierto el corazón a Jesús en algún momento y digamos, ya recibí a Jesús. Qué bueno, qué hermoso. Pero si tu mente no es renovada, si tu entendimiento no es santificado y reescrito por el Espíritu Santo, estás peor. ¿Cómo? Sí, porque ya eres dueño, pero vives como esclavo. No podemos detenernos. Y no vivas lamentando el pasado. Yo no puedo vivir, ay, qué lástima que cuando yo tenía 4 años no supe esto, nadie me lo dijo, bla, bla. ¿Y qué? Hoy es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy me toca a mí decidir si voy a participar de lo que sigue. Algunos, el enemigo nos mete un montón de engaños. Sí, pero mira, ya lo mejor de tu vida se fue, ¿de veras? ¿Quién dice eso? Porque Dios no dice eso. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber este acto de confianza para luego vivir por el poder de Dios este asunto de desechar. Eso me toca a mí, desechar. Y no solamente es desechar y quedarme en neutral, sino es desecho lo humano y deseo lo divino. ¿Lo ves ahí? Desecha pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que has gustado de la benignidad del Señor. Desecho y deseo. Desecho lo humano para desear lo divino. El Espíritu Santo actúa entonces. Sencillo y constante. Porque el aprender a vivir estas dos acciones que son requeridas de cada uno de nosotros va a permitir que la obra poderosa de Dios se realice en la renovación de nuestro entendimiento. Y conforme esa obra crezca, abunde, progrese en ti, la manifestación de Dios va a ser evidente, inevitable. Y Él quiere que eso abunde. Por eso Jesús describió el estado del espíritu de un hijo de Dios como una fuente que salta para vida eterna, de donde corren ríos de agua viva. Está hablando de ti. De lo que Él anhela que tú seas aquí en la tierra.
No importa dónde te encuentres ahorita. La invitación de Dios, de tu Padre, está en pie. Déjame renovar tu entendimiento. Gracias, Padre. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de tu gloria irreprensibles. Qué trabajo tan profundo, asombroso, perfecto tiene que ser realizado para cumplir esa promesa. Pero hoy, Padre, nos guías y nos traes a este punto clave en nuestra vida contigo. Nos confrontas con la verdad de lo opuesto que es el entendimiento humano a tu persona y a tu vida en nosotros. Y nos traes a la invitación de que tomemos una decisión final, permanente, inamovible, que requiere el confiarnos a ti para que tú puedas moverte a enseñarnos a vivir desechando todo lo humano y todo lo diabólico. Y como recién nacidos aprendamos a desear la leche espiritual no adulterada, la que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu al instante. Y entonces el producto es crecimiento. Crecimiento para salvación, para vivir la mente de Cristo, para vivir la vida divina, para ser uno contigo. A ti que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos. A ti, Padre. A ti pertenece la gloria, ahora y siempre. Gracias. Gracias por lo que estás operando en el corazón de tus hijos. Y porque este es el tiempo hablado por tu espíritu a través de Isaías. Cubrirán tinieblas a los pueblos y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti resplandecerá Jehová, y sobre ti será visto su resplandor. Gracias, Padre, por traernos a esta decisión individual que será manifestada conforme
tú haces tu trabajo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Quédense con Dios.